Es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada 5 años. La ¿Cuántos gente partidos elige políticos participan de ninguno, cada elección? ninguno. Pero perdóname, Es que es cierto, solo participa uno. Es que es cierto, o sea, fueron elegidos democráticamente. Cada 5 años hay elecciones. Y Débora le dice, ¿y cuántos partidos hay en Cuba? Ah, nomás hay uno. Se le rieron en la cara al zurdo, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Dice, por tipos como esos de que piensan que las rubias son tontas. Increíble, ¿no? discúlpame. Qué democrático. No, discúlpame. Sí, violinista y compositor, Mariño, Sí. hombre de Cuba que está viendo, bueno, qué tema está bueno para debatirlo, para charlarlo. ¿Por qué crees vos del Popolo que Cuba siempre es tema en Argentina, ¿viste? Sale hasta en un asado, cuando el famoso, vos sos ¿te gusta Cuba? Bueno, andate a ver a Cuba. Siempre hay una cosa que subyace. ¿Por qué? Nos unen muchas cosas con Cuba. Mira, el Che Guevara, obviamente, pero nos une también, mira, en la guerra de Malvinas, Cuba explícitamente, abiertamente apoyó a Argentina en la guerra de Malvinas. Y como Ay, sí, como los apoyaron a la guerra de Malvinas, nos une tanto Che Guevara, pues sí, era igual de asesino que Fidel Castro. Pero que, ay, nos apoyó en la guerra de las Malvinas. ¿Con qué las apoyó? ¿Con palabritas bonitas? ¿O cómo? todo, Cuba siempre es un tema controversial, es un tema polémico, pero como te digo, yo creo que tenemos una historia común, ¿no? Que tiene que ver con eso, con el Che Guevara, indudablemente es una persona popular, y yo creo que también en Argentina hay mucha gente que se siente identificado con lo que significa Cuba, ¿no? Con esa valentía, con ese heroísmo que significa resistir 50 años al bloqueo más largo de la historia del siglo XX. 50 años al bloqueo más largo de la historia. Sigue insistiendo el tipo que es un bloqueo cuando hay restricciones comerciales. Los 62 años, dilo con sus letras. 62 años de revolución cubana que tiene sumida en la pobreza a su pueblo. Así se dice. Te hago una pregunta. ¿Vos te irías a vivir a Cuba? Yo soy argentino, pero viviría en Cuba o en cualquier lugar, no tengo problema. Te Sí, pregunto en por serio, trabajo. pero Oye, ya empezó con el pretexto, ¿no? ¿Vivirías en Cuba? No, pero es que yo soy argentino. Pero sí, viviría. Sí, pero yo soy argentino comiendo. ¿Cómo voy a ir a Cuba si soy de Argentina, no? Mira, no es te irónico. respondo en Te serio, juro por del trabajo Popolo, lo haría cero. tranquilamente, seguro. Te irías La a ver a educación Cuba. cubana es excelente, yo trabajo en la universidad. La educación superior cubana, ¿quién lo puede negar? Es excelente, es de altísimo nivel. ¿Y la libertad? La libertad, No, te lo pregunto La realmente debo. porque hablamos mucho del tema económico y demás, y tiene múltiples factores, pero el tema de la libertad me parece central. Yo estuve trabajando como periodista en Cuba, me costó muchísimo, casi voy presa por ejemplo, entrevistar a las damas de blanco, por entrevistar a Hilda Molina, que era una presa del régimen de Fidel Castro, que afortunadamente pudo venir aquí a reunirse con sus hijos. Los disidentes cubanos, los que no piensan igual, nada más, solo por pensar distinto están presos, y muchos llevan años presos. ¿Entonces qué opinas de la Mira, libertad? no, yo lo que creo es que en Cuba, así como hay gente que indudablemente está presa, digo, lo cierto es que Estados Unidos al año No, manda no, 20 pero no millones te de pregunto dólares. A ver, ya, sacó Estados Unidos. La carta mágica de Estados Unidos. Cada vez que nos preguntan algo incómodo, no, pues sí, Cuba también, sí, cierto, hay presos, pero Estados Unidos es peor, ¿eh? Como todo zurdo. Mira, está bien, dale lo que vos, si querés. Mira, te doy un ejemplo. contestame Johnny la Sánchez. pregunta. ¿La conoces a Johnny A Johnny Sánchez? Sánchez la entrevisté en Cuba. Bueno, y si en La Johnny Habana. Sánchez está libre, sí, No, está no, libre. no está libre, no está libre. A Johnny Sánchez no la dejan de salir de su casa mil veces. No entendemos de qué están hablando, explíquenme. Explíquenme. Escribe en De Twitter, a uno, de a tiene uno. redes Déjame sociales. preguntar. Dame un segundito, Marcos, de a Te uno, puedo dale. Déjame repreguntarte algo Bien, muy tranquilo simple. que vamos llegando más abajo, entendemos mejor. Algo Dale. muy sencillo. Si vos estás en Cuba y pensás distinto, nada más que eso, pensás distinto, no estás de acuerdo con el modo de vida, con el régimen político, querés tener internet, querés poder entrar y salir libremente, pensás distinto y decidís manifestarlo en las redes, en la puerta de tu casa con un cartel, lo que fuese, vas preso. ¿Vos estás de acuerdo? No, yo no creo que. Mira, lo que vos decís es totalmente relativo y no, No y no es es así. relativo, está y no lleno es de así. presos. O sea, no, es que depende del punto de vista con el que veamos eso, ¿no? Increíble. Dudo nivel de universidad en Cuba, con hambre no se puede pensar. Hay escuelas que sí es cierto, a lo mejor el nivel educativo, o sea, hay deficiencia y todo eso, y si hay un nivel educativo, pues sí es cierto, no es malo tampoco,
Pero ¿de qué sirve que se estén recibiendo y recibiendo cuando no pueden trabajar de lo que estudiaron? Es muy bajo el sueldo, el promedio $15 al mes, creo. Terminan yéndose a otro país o trabajando de otra cosa, ahí en Cuba. Esos políticos en Pero- las cárceles cubanas. Pero hay muchos casos de Lo dice personas la que historia. una cosa es un preso político porque cometió un delito y otra cosa es una persona que está en contra y no tiene por qué estar Está presa. detenido y están Pero te detenidos. acabo Bueno, de ¿qué dar un opinas de los que ejemplo están de una presos por persona que pensar es súper distinta? famosa, Sí, una ya sé. bloguera que es súper Joanny famosa. está que- libre y los ¿te acuerdas otros de- están presos. Contestame por los que están presos, no por los que están libres. Pero Joanny Sánchez está te puedo dar libre. ejemplos, mira, te puedo No, dar no ejemplos de importa de gente. los demás ejemplos. Una sola vida a la que se vos le querés que cercena la vos me estás libertad. preguntando y no te puedo dar Dame- ejemplos. No, pero déjame repreguntarte. Si hay una sola persona, pero son cientos Está de bien. miles, que solamente por pensar distinto Sí. está presa, ¿vos te parece bien? Depende del motivo por el cual esté preso. Ahí Si, está, si no, Depende por qué esté preso, dice. En la oxigenada le dejó frito el cerebro. hizo nada, obviamente que está mal. Bueno. Si hizo María, algo la malo. gente- perdón, Ahí esta vamos persona- llegando Ale, a un te punto voy a de preguntar acuerdo. algo, Ya voy, por ya sentido me común, ordené. a ver, Ahí sentido vamos común. llegando a un punto de Al cubano que está a un lado, yo digo que ya se terminó riendo, pero al principio de la entrevista tenía una cara de cabreado. Que si por él fuera le hubiera puesto un golpe, o sea, no le pasó por la cabeza seguramente. acuerdo. Chicos, la gente Está que mal que quedó esté presa. detenida Pablo, acá, dame un la gente segundo, que Pablo. quedó Perdón, no tiene detenida acá, sentido no se común. sabe dónde o sea, está. el sentido común tuyo está completamente cancelado. O sea, No, pero de ¿cómo, ninguna manera. cómo que Esa una persona- persona esa está persona preso con por un conciencia delito- ¿Por qué, y Luis? es entendible? A ver, Luis, dale, sí. Lo que pasa es que no me no dejan hay dar el libertad ejemplo. en Si- Cuba? Si a mí me dejaran Claro dar el que no hay ejemplo, libertad en Pero Cuba. sería mucho explícanos más el día a fácil. día, Luis. Viviste Mira, ahí te pongo 30 años, explícanos. el ejemplo, por ejemplo, de Joanny Sánchez o de muchos de los que supuestamente están libres y sistemáticamente no los dejan salir de su casa, se ponen dos agentes de la seguridad del Estado como estuvieron Yo en lo mi casa viví, muchas yo veces. estuve con Yo Joanny también lo viví. perseguidos por la policía. Yo también lo viví. Él no lo ha vivido y él lo Pero además relativiza. Es muy fácil relativizar Pero en la en tu casa, democracia. Exactamente, exactamente. Como él siempre ha vivido bien, nunca ha vivido una represión, se le hace fácil ser comunista y defender todo lo comunista cuando él no ha vivido nunca, nunca, nunca lo que viven los cubanos. Nunca, nunca lo va a vivir. Yo conozco esa estrategia de poner contra el gobierno y de repente encuentras crímenes comunes. Sí, exactamente. Te acusan de algo. Por ejemplo, incitación ¿cómo acusaron a la youtuber cubana? Dina Stars, incitación al delito, algo así, o a cometer delitos, a robar. Hay que estar en la dictadura para Perdóname, relativizar pero las en tu cosas. casa, ¿por qué estuvieron? ¿Vos tenías Para un no dejarme, activismo? porque yo hice activismo dentro de Cuba. ¿A partir de qué edad hiciste activismo? ¿Sabes Hice lo que me activismo interesa? a partir de que asesinaron a Osvaldo Payá y Harold Cepero, que yo conocí a Osvaldo Payá, iba a la misma iglesia y eso me conmovió, eso me transformó la vida y dije, ¿Y voy qué a edad estar tenías del vos lado. ahí? Yo tenía 27 años. Y por ahí. antes, digo, Antes previamente. estudiaba violín, me dedicaba a la música. Pero creías en la revolución. No, la verdad que la generación mía, mucha de mi generación ya creyó completamente distanciada de la revolución, Puedo hacerte una pregunta. porque veías la miseria y veías el doble discurso en el televisión, y entonces a ese contraste entre la realidad y el discurso hegemónico de la dictadura cubana, uno se distanciaba. Mariño, ¿te puedo hacer una evidentemente. pregunta? Sí. Por ahí complicada. Estás en vivo, te está viendo mucha gente. Cuando vos ves la imagen del Che Guevara, ¿qué te produce? Es un asesino que mató a muchos cubanos. Exactamente. O sea, con todas sus letras, era un asesino. Junto con Fidel. Desgraciadamente. Me produce mucha... ¿Es un asesino para vos el Che Guevara? Por supuesto, mató a mis compatriotas cubanos sin juicio. Los asesinó, los condenó a cientos de cubanos simplemente por ser un fundamentalista. Porque era un fundamentalista. ¿Y de Para él, Fulgencio el Batista que qué no, opinás? y Fulgencio Batista era un asesino también. Yo no tengo doble rasero. Usted sí, yo no. Yo no tengo Ah, o sea, este comunista, como Batista, era también un dictador asesino que fue sacado por Fidel Castro, que él también se convirtió en lo que juró destruir, pero este programa obviamente, aquí en México pasa con los chairos también, ¿eh? Le criticas a López Obrador, pero los del PRI robaban más, y este está igual. Pero Fulgencio Batista también era un asesino, ¿eh? O sea, como diciendo, no te olvides de él, no eches toda la bronca a nosotros nomás, ¿no?
ninguna No, manera. me está diciendo que el Che es una persona maravillosa o que Fidel Castro hace elecciones libres y legítimas. Eso es tener doble ¿Pero rasero. vos crees que la revolución cubana no se sostiene por el apoyo de la gente? Claro que no se Estuvo sostiene O sea, por vos el decís apoyo que de el la país gente. más Mariano. poderoso del mundo no puede derribar a la revolución cubana, pero no porque la gente lo apoya, sino porque hay Se un te ríe, dictador Marco, ahí. se te Ay, ríe. es que da risa, perdón, da risa. ¿Vos Da decís que no? risa ¿Vos y decís da que no? lástima, claro. O sea, ¿Y entonces por qué nunca pudieron derrocar a la revolución cubana? ¿Por qué ese proceso ¿por qué? político Porque el nunca se país, terminó? Cuba es un país secuestrado por una élite militar y por una familia. Por eso. Por una familia. Por una secuestrada. familia. Raúl los Castro. Castro. Díaz-Canel es un títere. De ellos. Un títere puesto por la familia de Raúl Castro. Exactamente, Miguel Díaz-Canel es solo la pantomima, es como Alberto Fernández en Argentina, él está puesto solo por el kirchnerismo, pero es un títere este señor Alberto. Lo maneja toda la familia de Raúl Castro y Cuba sigue secuestrada, lleva 62 años secuestrada por una familia. Simplemente, cuando tienes un terreno secuestrado, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer? Las democracias deberían por lo menos tratar de influir en cambiar y en escuchar la voz del Vos pueblo decís que cubano. Estados Unidos no intentó cambiar el gobierno en Cuba. No, Fuerte. Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles. Estados Unidos Bueno, intentó hace invadir 60 Cuba. años. 60 y pico. Una pregunta, Hablemos de Mariano. Gau, de Perón, de la coronela. Una pregunta, Mariano. Después de la brutal represión del otro día, no se sabe dónde está esa gente presa. ¿Qué información maneja usted que habla de tanta Más de 100 libertad? desaparecidos. Hay Mirá, más de 100 ciento- personas que no saben ni dónde están. el último En un listado país que tan- recibí, tan 171. democrático. Y hay ¿Qué una sabe de colega, esto? una periodista que... Pero démosle, Claro. y vamos a Demis Souto, démosle la chance a Del Popolo que él también defienda la postura Claro, cubana, por porque eso, a ver, es que la interesante dé con escuchar toda la datos. postura. Está bueno, a ver, ¿de qué decís, Mirá, Marcos? hasta el momento, yo creo que es muy indicativo, si nosotros miramos de forma comparada lo que pasa en América Latina. En Colombia, ¿cuántas muertes hubo en un mes en las manifestaciones? Pero También está mal. cientos de ¿Está muertes, mal? cientos No de está bien, muertes. no lo Claro que justifico. está. Pero o sea, está justificando una cosa con otra. O sea, es decir, como en Nicaragua, en pasa en Colombia, es normal que pase en Cuba también. O sea, no lo vean como una represión. También en otros países pasa. Va con somos en Nicaragua, es un dictador sanguinario, pero este país es el más rico de Centroamérica en esta época. El Nicaragua en su momento era próspero, ¿eh? Y hay en Nicaragua ahorita hay detenidos como más de 20 opositores, casi 30, ¿no? O sea, es increíble. Esa gente que quería postularse, pues no los dejo. Mal. Claro Yo que no lo está mal. justifico. Claro que está mal. Está mal. Represión es Pero, represión Marco, donde vos quiera que tenés- sea. Marco, Claro. escuchá, Marco, Mariano. espera, Mariano, perdóname. Tratá de justificate las respuestas, no estribando en cosas que pasan en otro lado. No, pero te estaba poniendo- sos un son tipo que malas. estudió, a ver, tenés el aire acá, a ver, te está viendo mucha gente. Mirá cámaras y señores, en Cuba yo creo que no hay una dictadura por tal cosa. A ver, Pero ¿por está qué? clarísimo. Mirá, yo te digo, es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada 5 años. La ¿Cuántos gente partidos elige- políticos participan de Ninguno. cada elección? Ninguno. Pero perdóname, discúlpame. O sea, no me acordaba que es que ponen al principio esto y lo ponen al final. Es increíble, ¿no? O sea, la verdad es que ¿cuántos partidos participan? Pues uno. El Partido Comunista de Cuba. Qué No, democrático. discúlpame. Sí. ¿Sabes qué? Qué abanico No te de rías. pensamiento No, para pero el dijimos, que- no, para, que vos no nos entiendas, riamos, que vos escuchémoslo, no dale, entiendas, Mariano, no dale, Mariano. significa- Mariano, que vos no Mariano. lo entiendas no significa que no sea válido. Que vos no lo entiendas Mariano, no significa que no sea para, válido. justificame porque te quiero dar la Partido chance. Porque él es muy Porque es una inteligente y sí democracia lo en la cual entiende. la claro. gente elige ¿Cuántas opciones- representantes. solo cuántas partido. opciones Claro. Hay una democracia en que la gente elige. ¿Cuántos partidos hay? Uno. Ah, pues nomás pueden elegir a uno. Otra china la democracia, ¿no? No hay en Cuba no Alejandro. participan los partidos políticos Y bueno, en las elecciones entonces, porque la No, es gente que no hay elige partidos representantes políticos, están de- prohibidos los partidos No, políticos. mira, No es que no en Cuba, participan, es que no tienen las espacio elecciones de son participación. Exactamente, como dice el señor. Está prohibido crear otro partido político. No hay más. Es uno solamente. partidos políticos, pero no porque la gente elige representantes en asamblea a sus Sí, vecinos. sí, Claro, tú- ¿vos sí, me claro. podés negar que en Cuba en la asamblea hay trabajadores? Claro que hay trabajadores. La mitad de los representantes Mira, no la son del mitad de los Partido representantes Comunista, los claro. elige Mirá, la te puedo nomenclatura cubana y la otra mitad lo Vos elige decís que el barrio, vos me un estás diciendo- representante que no tiene ningún poder. Exactamente. Lo eligen el poder. Así lo eligen. Eligen lo que es el poder, el barrio, y el otro lado lo elige el comunismo. Imagínate. que la gente no que participa en las elecciones en Cuba. Claro que no participa anulando la boleta y solamente cuentan las boletas válidas. O sea, ¿no hay internet, Luis?
¿No es? Bueno, ¿Cómo es limitado, la conexión con el mundo? La conexión con el mundo cambió hace 2 años cuando habilitaron los datos móviles, que son carísimos, como ella misma decía, pero que el exilio cubano, de donde quiera que esté, trata de pagárselo a su propia familia para estar comunicado. Y a partir de ahí, como ella misma decía, empezaron a emerger las voces que estaban disidentes, aplastadas por la hegemonía comunicacional cubana, de la dictadura cubana, empezaron a llegar a su pueblo y el pueblo se empieza a identificar y empieza a ver reflejada su realidad en ese discurso y no en el discurso hegemónico de la dictadura cubana.